Empezamos. La pregunta es ¿cómo y por qué adopta la causa peronista? Es largo de explicar, es una pregunta fácil y complicada, porque es largo. Yo me tengo que remontar a los años 40, antes de la llegada al gobierno del general Perón. Se tendría que contar y podríamos tardar días en todo eso. Bueno, cómo era la vida hasta el año 1943, lo que era, cómo iba la gente a trabajar, cómo vivíamos los niños de aquella época, los adolescentes. Era todo tan... había tanta pobreza, tanta desigualdad, tanto maltrato por todos lados, que no tenías derecho a nada. Los trabajadores iban en aquella época, se llamaban mamelucos, lo que después, en los años ya cuando tal vez los conociste como jardineras, que usaban las chicas como jardineras y hasta los mismos pibes lo usan. Esa era la ropa de trabajo de antes, y alpargatas, viajando en unos pequeños colectivos, porque antes no había los micros que tenemos ahora, se llamaban colectivos y eran chicos. Y bueno, iban y venían con esa ropa, tampoco algunos ni se lo cambiaban en el trabajo, yo los veía ir con la ropa manchada, con los mamelucos manchados, por ahí no tenían dos para ponerse. Los sueldos eran muy, muy bajos, no había convenios laborales, no había paritaria, no había nada. Prácticamente muchas de los que son gremios ahora, esa gente trabajaba muchísimas horas, no tenían reglamentado el horario, había mucho abuso. Y en la niñez, bueno, en la niñez existían los comedores escolares, si no nos mofaban. Los juegos, bueno, me acuerdo, no es mentira, la famosa película de Armando Bosch, Pelota de Trapo, jugábamos, fanábamos un par de becas, cada uno le fanaba lo que podía en su casa para que todos sacábamos la pelota de trapo para poder jugar. Teníamos juegos que eran de aquella época, con chapita de cerveza, era para jugar, sobre todo se jugaba mucho, no sé si la expresión bolita la entienden. Sí, la bolita. Las canicas. Sí. Sí, bueno. Ese era un juego sí que se conseguían y podías, y por ahí te ganaba, le vendías hasta 5 centavos a otro que te compraba bolitas y vos jugabas bien y ganabas. El juego ese, el juego, de todos juegos muy precarios que lo armábamos nosotros, no había, si había. El que tenía la bicicleta era porque hijo de alguien muy rico, no era normal. Así que bueno, esa era, la escuela era muy estricta, te digo que no era el maltrato, pero sí, en el respeto y en lo que eran los profesores, cómo se trataban a los maestros y profesores de aquella época, es muy distinta de lo que está viendo ahora. O sea que prácticamente, de verdad, la escuela era tu segundo hogar, las maestras
a veces, siempre, como en toda conglomerado humano o trabajo, siempre hay buenos y malos. Pero eran malos los buenos que los que podían llegar malos, el porcentaje. Eran maestros muy buenos, se preocupaban muchísimo de los alumnos, de la educación, no tenían los problemas, era un gremio muy protegido, era una profesión muy protegida. Estaba para aquella época ser maestro, bancario o ferroviario, era ya todo un personaje. Y aparte los maestros o las maestras, pero había muchos maestros y maestras, siempre tenían razón. El alumno no le faltaba el respeto ni por broma, ni menos que vengan los padres y los que la trompaban los maestros porque dicen que a Nico le puso una mala nota. Eso no se veía. Aparte, estaba muy bien pago, nada que ver con ahora, el maltrato, el manoseo, el desprecio que hay por la educación ahora es horrible. Es horrible. Estos 3 años, 11 meses y 17 días que llevamos de gobierno de este maldito personaje y todo su mejor equipo de los últimos 50 años llegó a la Argentina y sobre todo a los trabajadores a una pobreza muy grande, a un maltrato muy grande. Nunca los que nos forman desde pequeños pueden ser tan maltratados, tan mal pagos. Bueno, ves que es muy largo lo que tendría que estar todo el día. Y todavía no entré porque esa era la niñez nuestra. No teníamos ningún tipo de... Repartíamos volantes y nos daban una entrada para ir al cine. El cine era barato, pero tampoco podía juntar los 20 centavos. Y todo lo que hubo era precario, inventado por nosotros. No había otro tipo de cosas. Bueno, con la llegada de Perón y Evita, sobre todo Evita, en la parte esa de justicia social, lógico teniendo el respaldo de un estadista, un líder como Perón, pero hay que pensar que Evita dio su vida totalmente entregada al pueblo, ya sea desde los niños al mayor de los abuelos jubilados. Una mujer que debía haber disfrutado el poder que tenía, enferma y todo, murió a los 33 años y no dejó de trabajar, y no, se podría haber curado y no lo hizo, porque veía que el tiempo no le alcanzaba para solucionar los problemas que tenía la Argentina. Ahí tenés una de las causas, si querés, era porque después de las conquistas sociales que nos dio el Perón, en todo sentido, los únicos privilegiados son los niños. El respeto a los ancianos, el derecho a la vejez, el poder de tener paritarias, poder discutir tu sueldo, poder discutir tus horarios, tener vacaciones que nunca habían tenido,
la gente y los chicos poder conocer el mar, poder conocer las montañas, poder conocer la sierra, poder viajar, tener colonias de vacaciones, los famosos campeonatos de fútbol. Yo tuve la suerte de poder jugar en el primer campeonato Evita, jugué en el Luna Park, me quería morir, una pelota de verdad, equipo de verdad, una multitud en el Luna Park. Bueno, y como eso se nos fue cambiando la vida, ya los trabajadores ya no iban con el mameluco, ya usaban otro tipo de ropa, iban con zapatos, iban con pantalones, sacos, ya no veías la pobreza, la miseria esa de la gente trabajadora, nada más que con alpargatas y lo que podía ponerse. O sea que cambió todo, la forma de vida. Ya no tuvimos que ir más a los comedores escolares. O sea que dio tanto, pero en educación sobre todo, creó las facultades obreras, que todos pudimos tener una educación. Siendo pobres todos podíamos llegar a la facultad, o terminar el secundario, o hacer una carrera terciaria, no había problemas. Se abrieron el camino para todos, se construyeron barrios enteros, hermosos, para los trabajadores. El crédito era baratísimo para poder hacer tu casa. O sea que la tecnología, la ciencia y la tecnología nació en la época de Perón, sobre todo energía nuclear. Hasta el día de hoy seguimos siendo el octavo país de los 38 países en el mundo que sobresalen, empezando por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Alemania, Rusia, pero somos octavos entre todas esas potencias, contando esas potencias, en lo que es el manejo de la energía nuclear para fines medicinales. O sea que ya de aquella época acá se fabricaban aviones, teníamos la fábrica militar de aviones en Córdoba, ahí nació el Pulqui 1, el primer avión a reacción que se fabricó desde de una parte de Norteamérica, porque México pertenece al continente norteamericano, o sea que desde México hasta la Tierra del Fuego no existía, nadie tenía en todos los países sudamericanos o centroamericanos fabricaba un avión, y acá ya se estaba fabricando aviones a reacción. Después salió el Pulqui 2, que fue extraordinario, un avión por el que Estados Unidos acusó a Perón para conseguir los planos, no se los quiso entregar. Al final, se lo ve la historia, el Pulqui 2 prácticamente los rusos sacaron el famoso MiG-15, sí, los que pueden ver todavía o buscarlo. El MiG-15 era copia fiel del Pulqui 2, supuesto que más adelanto, pero era el Pulqui 2. Y bueno, y como eso en todos los sentidos, en medicina, con un sanitarista como Ramón Carrillo, se crearon hospitales, Evita la escuela de enfermería, se le dio prioridad a los médicos, a los enfermeros, a los científicos. O sea que, ¿de cómo no vas a hacerte peronista viendo ese cambio tan radical desde tu niñez, tu adolescencia y ya después cuando fuiste adulto? Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cuál era su función en la resistencia peronista?
Bueno, no es que teníamos, nos juntábamos como podíamos, clandestinamente. Bueno, mi resistencia, empecé en no querer, yo pertenecía a la Fuerza Aérea, no quería, cuando fue el bombardeo a una ciudad abierta, a un pueblo que estaba creyendo que estaban homenajeando a San Martín, la aviación argentina, porque no fue solo la aviación naval, también fue la Fuerza Aérea Argentina, el arma que había creado Perón, porque no existía. En 1945, siendo el ministro de Guerra Perón, creó la Fuerza Aérea Argentina, o sea que era la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ya era independiente, antes la Fuerza era aviación de ejército y marina nada más. Perón creó a la Fuerza Aérea, nunca más, hoy no tiene ni una cañita por ahora para hacer entrenamiento. La enormidad de aviones que trajo Perón para la Fuerza Aérea nunca más existió en toda la historia de la Fuerza Aérea. Era impresionante. Tuvieron que sacar, no había ni pilotos ni personal técnico de las distintas especialidades, técnicos aeronáuticos, mecánicos de avión, armeros, artilleros, bombarderos, navegadores, instrumentalistas, bueno, y otras especialidades que lleva la aviación, ingeniería aeronáutica, no había nada. Entonces salían para poder atender toda esa cantidad enorme. Te doy un dato nada más, en los famosos dos termitios, que fueron los que junto a los aviones de Marina bombardearon Plaza de Mayo en 1955, no bombardearon, ametrallaron, porque tenían un poder de fuego, eran cazas interceptores. Los Meteor, los Gloster Meteor, eran cazas interceptores ingleses, y tenía 100, había 100 cazas interceptores, había 50 aviones de bombardeo, había 40 aviones, cerca de 50 aviones de transporte, había transporte militar y transporte, bueno, todo se usaba como transporte militar, pero también se usaron como aviones para formar la línea. Ahí viene tu padre, era verdad que venía. Borra. Y se formó la ADE, Líneas Aéreas del Estado. ¿Para qué formaron la ADE? Porque era para poder, Argentina es un país muy extenso, donde hay pueblos y ciudades que estaban muy aisladas. Bueno, Líneas Aéreas del Estado llegaba a los puntos más lejanos y que no podía llegar, no había tren, no había carretera, no había nada, llegaba Líneas Aéreas del Estado. O sea que la aviación fue la que más recibió y fue la que se levantó y más maldades hizo. Porque el ametrallamiento en Plaza de Mayo fue terrible. Yo me opuse a eso, ya quedé en capilla. Llega el 16 de septiembre, que fue ayer el aniversario, gana la revolución mal llamada libertadora, porque el verdadero nombre es no es revolución libertadora, sino fusiladora. Ahí donde empezaron, le dieron pie para la otra dictadura militar genocida del año 76. Yo en esa época ya estaba, nosotros decíamos, ya estábamos fragoteando para volver a traer a Perón, y eso se hacía
no no era, como te puedo decir, prácticamente de los sindicatos ni el pueblo que estaba interviniendo, era el general Valle con miembros de ejército y de la Fuerza Aérea. Marina no, porque era un arma muy antiperonista, muy de élite. No teníamos con quien viniera a ayudar. Gracias, Raulito. Bueno, entre ejército y aeronáutica se hizo la conspiración del levantamiento de junio de 1956. La perdimos ampliamente y ahí es donde, ¿por qué te digo la revolución fusiladora? Fusilaron y asesinaron. Espera un segundito, perdón. ¿Cuándo lo que dice? ¿Quién es? ¿Robo este señor? A ver. Es un Fiat Palio rojo. Bueno, te decía, se llamó, de ahí viene el nombre de fusiladora, porque el 9 de junio, cuando el general Valle, con el ejército y la Fuerza Aérea, tratamos de traer al país nuevamente a Perón, que era el presidente legalmente elegido constitucionalmente, era el presidente constitucional, no era un presidente de golpe de Estado. Bueno, perdimos ampliamente y te digo fusiladora y asesina porque hay algo que inmortaliza en los asesinatos eso, en los basurales de José León Suárez, que lo llevó, que lo escribió tan específicamente, con tanta maestría, Rodolfo Walsh, en lo que se llamó Operación Masacre. Ahí, por orden del ministro del Interior de aquella época, el general Cuaranta, le ordena al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernando Suárez, que lo llevara a un grupo de civiles que estaban escuchando la pelea de Laus en Inglaterra, que lo llevaran a los basurales de José León Suárez y lo fusilaron, pero no lo fusilaron, porque lo bajaron de los micros y dijeron corran, los invocaron con los represores, los pobres desgraciados, que eran 10, salieron 10 o 11, salieron corriendo y fueron ametrallados por la espalda. Eso no es un fusilamiento, es un asesinato. Bien demostrado en el libro de Rodolfo Walsh. Pero sobrevivieron 2 y uno de ellos fue Trossler, que con el tiempo desgraciadamente se salvó de esa, pero murió en manos de la AAA en 1970, fines del 74, principios del 75, cuando la AAA empezó. Ya me paso a 1975. Te sigo con lo de la Operación Masacre. Y fusilamiento, porque fueron fusilados muchos compañeros de ejército, cerca de 6 civiles que participaban también en la revolución, pero la mayoría eran todos suboficiales y oficiales del ejército. Aeronáutica nos llevó a fusilar, a mí me tuvieron 3 días que me iban a fusilar, si yo no declaraba quiénes estaban metidos en la conspiración también, o en el levantamiento. No era conspiración, era traer nuevamente como presidente a quien correspondía, que era el general Perón. Bueno, se cansaron y no, la Fuerza Aérea no fusiló, me salvé, pero
me mandaron un año, estuve un año preso en Magdalena. Después que salgo de Magdalena, en el año 9 de junio del 76, de la Revolución, y habré salido en mayo del 77, hacen una amnistía a un grupo nada más de 8 o 10, no me acuerdo, porque estábamos todos sin sumario, sin nada, nos llevaron, pero no había cargo contra nosotros, estábamos en prisión preventiva, algo absurdo. La prisión preventiva la tenés que cumplir en tu base, en tu cuartel, o en la base naval si sos marino, pero no ibas a hacer, pero en el cuartel o en la base aeronáutica, pero nunca en una prisión militar. Y bueno, estuve prácticamente un año en Magdalena. Cuando salgo de ahí, todos, ya sea todos oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, empezamos a formar y nos agrupamos para empezar la resistencia peronista, porque la resistencia peronista empezó con los militares, aunque parece mentira. Y poco a poco se fueron acoplando los sindicatos. Entre ellos tuvimos un gran colaborador, un gran sindicalista, que fue Andrés Framini, que fueron muchos, pero el que más recuerdo, porque con el que más traté en esa época era con Framini. Y bueno, y ahí nació la resistencia peronista. ¿En qué consistía la resistencia peronista? Perón, en una forma o en otra, mandaba, de donde estaba exiliado, cartas. Mandaba cassette y lo escuchábamos, teníamos células de 5, nos llamábamos, uno de esos tenía el teléfono de otro, en qué lugar, en qué casa nos íbamos a encontrar, o en qué club, jugando a las cartas o cualquier cosa, haciendo que después, cuando estaba despejado el ambiente, o sabiendo que eran lugares seguros, pasábamos, escuchábamos la grabación de Perón dando las directivas, las cartas que mandaba, leyendo, para poder nosotros después, como mimeógrafo, hacer y repartir como volantes para que circulen todas las bases obreras. Los delegados eran los encargados de repartir eso. Y bueno, así fue, pero era una resistencia que nunca matamos a nadie. Lo único, y tampoco ni las bombas que se ponían, eran todos en lugares claves que eran para hacer doler a la dictadura fusiladora, donde más le dolía que era en la parte económica. Entonces lo que podíamos, hacíamos atentados en los acueductos, en los hilos, en las torres, eléctricas de alta tensión. En aquella época se llamaban caños, pero siempre en lugares que no pudieras matar gente ni herir gente. Y aparte tener movimiento siempre a la clase trabajadora, convocar convocaciones relámpago. Antes no había toda la tecnología que tenemos hoy. Si no hubiera sido algo bárbaro, ya lo programábamos, teníamos que formarlo como con 10 días de anticipación, mediante boca a boca, que a tal hora íbamos a encontrarnos todos en Plaza de Mayo y gritar y bueno, hacer quilombo, sin romper nada, sin matar a nadie, nada más que íbamos a cobrar porque nos cagaban a palos, porque entre la infantería y la caballería era jodido como venían y te atacaban. Ya nos habíamos acostumbrado a ir con pilotos, y debajo de los pilotos o de los sacos nos poníamos bastante diarios
para aguantar, porque te tiraban, venían cartuchos de base de gases lacrimógenos, no tiraban balas de goma, tampoco nos tiraban con balas de plomo, pero la caballería cargaba con los sables y te cagaba sablazos, y la infantería te cagaba garrotazos. Y bueno, y esa fue toda la lucha, hasta que llegaron los años, a fines ya de los 69, nacen las Fuerzas Armadas Peronistas, nacen Montoneros, nace FAL, nace también el ERT, pero que no era peronista. Todo lo que te dije eran peronistas, el ERT ya era trotskista, nada que ver con la forma de resistencia nuestra, eso no era resistencia peronista, pero también participaban en todo ese ataque a la dictadura militar de aquella época, que estaba Onganía como presidente, después lo sacaron a Onganía, creo que fue cuando capturaron al presidente de la Revolución Fusiladora, Aramburu, y lo liquidaron en Quimote. Dicen que fue un grupo de montoneros. Bueno, ahí empezó a estar más fuerte ya la resistencia, ya dejó de ser una resistencia de tener el movimiento al pueblo constantemente activo, de destruir objetivos económicos para causarle daño a la dictadura. Acá ya empezó un enfrentamiento armado que fue bastante jodido, con muchas pérdidas de vida, más de parte nuestra que de parte de ellos, pero hubo, de los dos bandos hubo más del nuestro, por supuesto, muchísimo más. Ya cuando se intensificó la lucha ya fue terrible. Tenemos 30.000 desaparecidos, entre ellos tengo amigos. Y bueno, yo volví a... Bueno, en el interín, en el año 70, fines de 70, en una reunión que hubo de sindicatos aeronáuticos, a pedido de Perón, que precisaban un correo secreto, alguien de confianza, que tuviese raíces 100% peronistas. Y bueno, la Federación de Trabajadores Aeronáuticos, los secretarios generales, pues se pusieron de acuerdo y me eligieron a mí, secretario general. Me preguntó, dije que sí. Dice, mirá que esto es jodido. Digo, sí, he tenido de funcionamiento, he estado preso. Digo, no tengo ningún problema en ser correo secreto. Y por ahí empezó mi amistad con Perón. Y bueno, fue algo tan emocionante. Creo que después del nacimiento de mis hijos, el recuerdo más extraordinario de mi vida es poder haber abrazado a Perón, escuchar a Perón, ayudar a Perón. Y ahí empecé también, siendo el correo secreto, trayendo tantas cosas. Hasta ahora son muy pocos los que se enteraron, porque yo tenía que traer, te imaginas que antes no había nada de la tecnología moderna que está ahora en electrónica, o sea que lo único que traía los cassettes grabados, los grabadores y cartas, que yo tenía que entregársela
a Daniel Paladino, que era el representante de Perón en la Argentina. No sé si usted hace largo, va a hacer un reportaje, No pasa nada. te va a entrar, vas a tener que hacer un extracto de sacar lo que vos quieras. Pero lo importante no lo saques. Y bueno, yo traía todo lo que mandaba Perón, se lo entregaba a Daniel Paladino, y para ello no se lo tenía que entregar a los secretarios, a los dirigentes gremiales, políticos. Y llegó un momento que yo conocía, no precisaba de Paladino, a los que iba todo dirigido los conocía yo, pero por ahí me encontraba con uno, con otro, digo, ¿qué te pareció lo último que mandó el general? Dice, mira, hace un mes que no, Paladino no me da nada. Digo, no, si yo hace un mes y días que le dejé un montón de cassette y de cartas para todos ustedes. No, a mí al menos no me la dio. Le digo, ¿podés averiguar por otro compañero? Me avisás, yo le averiguar por mi medio. Bueno, llamé a dos, me vi con dos más, con dos sindicalistas más, no, un político y dos sindicalistas, pero no, y le dijeron, no me dieron nada. Al segundo mes lo mismo y al tercer mes lo mismo. Y ahí ya no aguanté más. Y cuando me entrevisto con Perón y Puerta de Hierro, le digo, mi general, le tengo que dar una mala noticia, el Daniel Paladino lo está traicionando. Me dice, Altamiranda, Danielito lo está traicionando. No puede ser. Digo, lo está traicionando hace 3 meses que sus casetas, sus cartas no le llegan a nadie. Pero no. Dice, voy a llamar ahora, ¿puedo? Dice, general, usted puede todo. En aquella época existía, y vos debes saber que existía, la única forma de comunicación rápida que había, aparte del teléfono que tenía que esperar horas para el internacional, eran las famosas teletipos, que salían cositas de papel, pastelitas de papel largas, todas picadas, con el alfabeto Morse. Y se mandaba, llamó a uno por ese sistema y le dice, no, hace 3 meses o más que no recibo nada, Paladino no me da nada. Me mira, me dice, voy a llamar a otro. Llama, y se voy a llamar al... Puedo llamar a otro más. Sí, llámelo a todo lo que usted le mandó, que eran 12. Llámelo a los 12. No, uno más. Llamó y me dice, le contestaron negativo también. Pero ve, vení, me llaman, pero ¿querés un café? Bueno, cuando le contestaron negativo me dice, bueno, Adriano, me dice, bueno, Altamiranda, cuando usted llegue a Buenos Aires ya Paladino no existe más, dice, al principio la repartirá usted, pero ya mandaré mi representante. Sí, llegué a Buenos Aires y Paladino había volado, Danielito no existía más. Y se murió sin saber que fui yo el que lo había destruido. Y son muy pocos, creo que esta grabación que tenemos es una de las pocos que saben cómo fue todo esto. Y bueno, ahí seguí trabajando con Perón hasta que después de la resistencia peronista ya transformada prácticamente, y se forma el Prejuli, donde nombra a Perón como candidato de él a Cámpora y como vicepresidente a Vicente Solano Lima. Que con el tiempo fue, bueno, habría que explicar quién fue Solano Lima, vos no lo sabés. No. Bueno, Vicente Solima era el presidente
del Partido Conservador Popular y fue el primer autoexiliado en Montevideo, autoexiliado durante el gobierno de Perón porque se le cantó que lo perseguían y se exilió como todo el resto de que quería escaparse de acá diciendo que se exiliaba porque no se podía vivir más con esta dictadura nazi fascista de Perón, y se iban a Montevideo todo a pasar la gran vida. Bueno, y con el tiempo se transformó en el mejor amigo de Perón y es nombrado junto con el doctor Campbell, pero eran todos jóvenes, camisas rojas, verde, amarilla, un colorido de chicos y chicas que saltaban. Y bueno, nosotros, los 4 dinosaurios que habíamos ido de acá, nos mirábamos, no lo podíamos creer. Imposible, no, pero desde la época de Perón que no se veía una concentración y sobre todo jóvenes. Y era gente que habían cumplido ya los 18 años y en las próximas elecciones iban a votar ellos. Va a ser impresionante. Se está mirando. Le digo a mi general, cuando ustedes de decir tenemos que votar a Frondizi, ¿por cuánto gana Frondizi? El peronismo siempre teníamos en aquella época, 4.200.000 votantes. Los radicales tenían 2,5 millones. Frondizi ganó por 4.100.000 contra 2,300.000 que sacó. Le digo, bueno, ¿cuál fue el caudal que tuvo siempre? Digo, después viene la votación, lo echan a patadas a Frondizi y viene la votación de Ilía. ¿Cómo salió la votación de Ilía? Es la única vez que Balbín podía haber sido presidente y no se animó, ni ahí se animó, teniendo toda la libertad. Lo meten al pobre viejo médico de candidato. ¿Cómo gana? Con 2,5 millones de votos. ¿Cuánto había en blanco? 4,5 millones de votos. O sea que era el caudal peronista que votó en blanco. Ganamos en blanco. Me sigue mirando, pero le digo, y ahora son años y años que no se vota. Tenemos lo que he visto yo, la juventud que hay, de jóvenes que ya han cumplido 18 años, vamos a ganar, no ya con 4,5 millones, vamos a ganar con 5,5 millones de votos. Me mira y me dice, no lo puedo creer también. Dice, pero ¿cómo lo estudió? Digo, no, es un razonamiento de tener calle, digo, es un razonamiento muy simple de acordarse de esto. Me dice, lo felicito, dice, tengo una alegría ahora, no lo puedo creer. Llamó a otros, lo llamó a Héctor Villarón, llamó a otra gente, a Jorge Antonio, dijo, ganamos, digo, tengo unos datos de primer agua que ganamos esto, no puede ser que... Sí, bueno. Y se cumplió. Bueno, cuando la maldita el peronismo ortodoxo de derecha, muy jodido, el que comandaba, como te dije antes, el maldito brujo, Brito Lima y el Conoreno Silde,
hicieron todo el esfuerzo posible para que, todas las conversaciones que teníamos con Perón, era que no quería venir para ser presidente. Él quería, que estaba muy enfermo, yo sé todo lo que me decía de su enfermedad, porque yo mismo me enojaba y me daba rabia y le decía, ¿cómo puede ser, mi general, que usted tengamos que hablar escondido o no podemos hablar en forma? Digo, pues está siempre lo que rega ahí, no puedo decir nada que lo contradiga ni a su esposa ni a él. Le digo, y usted ya me lo dijo, porque ellos son los que tienen la llave, pero usted es el líder del movimiento peronista, usted es todo, no puede ser. Me dice, mira, Tarianda, dice, le voy a confesar algo. Dice, yo estoy muy enfermo. La plata no abunda. Acá estoy solo. Vivo nada más que con Isabel y con Lópezito, con López Herrera. Y no entran, y entran acá los que ellos quieran nada más, ellos tienen la llave. Por eso no quiero que usted los enfrente, porque el día que ellos digan no entra más, no lo voy a poder ver más. Digo, bueno, no voy a hablar nunca más, le digo, pues yo quiero seguir viendo. Sí, es lo que quiero yo, así que no. Bueno, dice, yo estoy muy enfermo. Ese gallego, hay momentos que me tiene que dar enema, me tiene que limpiar el culo, me tiene que poner las inyecciones, me tiene que dar cuero, me tiene que hacer esto. Y no tengo a nadie más. Yo lo único que le pido a Dios es poder, si llego de nuevo a la Argentina, tener fuerza para volver a formar lo que yo quería hacer, los Estados Unidos de Sudamérica. Es lo único que le pido. Le digo, va a llegar y lo va a poder hacer. Bueno, una de las donde se enfermó grave fue cuando fue a entregar se fue a Paraguay, que entregó todo lo feo de guerra, de esa miserable guerra contra el Paraguay, entre los brasileros, los uruguayos y los argentinos de Bartolomé Mitre. Era empezar el camino a crear los Estados Unidos de Sudamérica, que había quedado trunco en los años 50, en lo que se llamó el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Argentina con Perón, Brasil con Getúlio Vargas, que se tuvo que suicidar porque lo traicionaron sus generales, y el general chileno, el apellido era Del Campo, que también lo derrocaron, y ahí Norteamérica destruye el debate, la formación de poder crear los Estados Unidos, porque todo trabajó Norteamérica para destruir todo eso, empezando con el embajador famoso ese que tuvieron en Argentina, Braden, más todos los medios de ellos de inteligencia para liquidar todos los otros movimientos de los otros países. Y lo que quería Perón era volver a formar eso, pero llegó acá y la influencia era tan grande, el poder era tan grande de la derecha y de los asesinos estos de la AAA, que al final lo convencieron de que Cámpora era un inepto, que habían que Cámpora no podía ser presidente, que nadie le iba a dar pelota y que tenía que ser el presidente. Y no hubo mejor idea, y esa idea la crea
entre ellos creo Héctor Villalón, con la fórmula Perón-Perón. ¿Qué quiere decir Perón-Perón? Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, el desastre más grande. Y nos sacaron al presidente que no pudo ser presidente como Cámpora, que nos podía haber llevado mucho mejor. Pero tenía que luchar contra toda la mafia que tenía en esa época el peronismo, y fue imposible. Y entonces llegamos a armado, sobre todo contra Montoneros, contra Ver, bueno, la matanza muy grande, la desaparición muy grande. Se hace cargo el 76, se hace cargo la dictadura militar genocida, y bueno, y ahí empieza donde Montonero pasa a la clandestinidad. Mi hijo, que estaba en la Juventud Peronista, se le había pasado a la Juventud Peronista a Montonero. Yo no quería, le dije, ya demasiado tenés, te lo dije siempre, no sigan mis pasos, porque es todo muy... Ya en aquella época era terrible los muertos que tuvimos. Digo, ahora están en una guerra armada muy jodida, pero no hubo forma de convencerlo. Traté de llevarlo a cualquier lado, no aceptó nunca. Le decía, papá, mis compañeros están muriendo acá, yo no los puedo dejar, no me voy a ir. Y bueno, y un 11 de enero de 1973, de 1977, desaparece mi hijo. Claro, yo me pasé de largo el regreso de Perón. Cuando gana Cámpora, y acá se arma todo el movimiento para traer de regreso a Perón en un avión de Aerolíneas Argentinas. En aquella época no había aviones presidenciales. Se transforma un avión, un Boeing 707, en avión presidencial, y lo que era primera se transforman en 2 suites y sala de estar para Cámpora de la señora y para Perón y Isabel, y un salón de estar a la vez. Entonces me dice Perón, cuando faltaría un mes para el regreso definitivo, no, un poco menos, 25 días para el regreso definitivo de él, que yo había ido a verlo ya, era prácticamente la última visita que le hacía. Y me dice, bueno, Altamiranda, usted debe estar el primero en la lista de los que me van a llevar, ¿no? Y dije, ahora son todos peronistas, digo, yo estoy acá, ahora las aerolíneas son todos peronistas, los tripulantes son todos peronistas. Usted no está, digo, yo no sé, no creo que este programa, hay muchos, se deben estar matando por el vuelo ese. No. Y le dice a Héctor Villalón que se comunique urgente con el presidente de Aerolíneas Argentinas. Que el presidente de Aerolíneas Argentinas fue el último edecán militar aeronáutico que tuvo Perón hasta el derrocamiento, que fue el vicecomodoro Vicente Martorano. Bueno, lo llaman a él y le pregunta, le dice, le voy a pasar por el general que quiere hacerle una pregunta. Le dice, pero dice, dígame, Martorano. Claro, yo estaba ahí, pero veía ya al Tano, como le decíamos nosotros, gran militante, la resistencia peronista, estuvimos juntos a muerte. Ya me lo veía él parado firme,
en el teléfono, dice, dígame, el ingeniero de vuelo Altamiranda está en la tripulación que me va a llevar, ¿no? Por supuesto, dije, eso me cagaba de risa. Pero el cerebro también dice, no me vaya a fallar a Martorano, tiene que estar. Sí, quédese tranquilo. Bueno, cuando llego a mi casa, el señor me dice, ya, te llamó el presidente de la aerolínea, llamó como 3 veces. El gerente de operaciones te llamó 2 veces. Y yo dije que estaba en vuelo, digo, pero el gerente de operaciones es tan estúpido, no sabe que estoy en España. Bueno, la cuestión que haría 3 horas que había llegado, estoy al teléfono, me llama Martorano, después me llama el gerente de operaciones, me dice, Altamiranda, era para comunicarle que se prepare, que sale está en el vuelo que va a traer en el retorno definitivo al general Perón. Le digo, no le creo, muchas gracias, Tano, sabía que no me ibas a olvidar. ¿Cómo me voy a olvidar de vos, compañero? Pero después me enteré que no, que había otros, estaban peleando, estaban sacando los ojos. Había otros puestos, ¿eh? Bueno, después hubieron muchos despelotes, se pelearon entre ellos, pero yo quedé firme. Y después quedó demostrado, porque al único cuando pasa, la única desgracia de ese regreso de Barajas, cuando lo despiden a Perón y a Cámpora, que fue a buscarlo, que le rinden los honores militares, como corresponde al presidente de Estado, y a Perón por haber sido, haber estado todo su exilio, la gran parte del exilio en España. El general, el dictador Franco es el que hace la despedida con la formación militar, saludándolo, como vos ves en todos lados, que pasan, saludan la bandera, bueno. Y después vienen, estábamos toda la tripulación formada, desgraciadamente, un poco, y yo dije, ¿vio que se cumplió? Me dice Altamiranda, se cumplió. Eso que me había quedado atrasado. Bueno, cuando después seguimos con lo otro, y bueno, ya mi hijo se metió, y yo digo, otra vez volver a militar, ¿cómo hago? Yo no quería dejarlo, sabía lo peligroso que estaba todo. Y bueno, como me presentaron yo volví a hacer correo llevando Rodolfo Borges y Horacio Berbisky y un grupo más de compañeros escribían un diario clandestino que se llamaba Ancla. Ya cuando lo nombre vos ahí, muchos por ahí me lo van a recordar. Ese diario estaba para que sepan el horror de lo que estaba pasando acá. Como yo tenía que volar, y seguía yendo a Madrid y a Italia, llevaba toda esa correspondencia, llevaba el diario clandestino Ancla con toda la información y más noticias que me daban, y o sea que todo el mundo sabía lo que estaba pasando con los vuelos de la muerte, con los desaparecidos, con todo el drama que se estaba viviendo en Argentina. Y el 11 de febrero de 1977 desaparece mi hijo, y al mes y medio después lo matan y lo desaparecen a Rodolfo Borges. Y bueno, creo que hasta acá, después sigo siendo miembro del consejo directivo, que ya concurro por los problemas que tengo de salud, de mi pierna, que no me deja moverme en la rodilla izquierda, que estoy operado de menisco, me da muy poca movilidad, ya me ves con el bastón, pero pertenezco al primer organismo de derechos humanos, que fue familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y de la que es presidenta actualmente Tita Boitano, que aparece muy seguido con Tatia Almeida, que es la presidenta de Madre de Plaza de Mayo. En todo, sobre todo con Cristina, están siempre, y en todos los actos, y siguen luchando por los desaparecidos, y siguen luchando políticamente por el regreso de Cristina al poder, junto con Alberto Fernández. Cristina va a ser una extraordinaria líder en el manejo del Congreso. Lo va a dejar trabajar Alberto tranquilamente, las decisiones, lógico que van a charlar, porque como lo dijo Horacio Berbisky en la última reunión con Tanavecchia, en la entrevista que le habrá hecho hace unos días, no sé, Cristina sigue siendo una líder, una estadista extraordinaria, aparte de una madre y una abuela impresionantes, pero una conductora irreemplazable, pero que va a dejar a Alberto trabajar tranquilamente, no va a haber problema de ningún tipo. Bueno, quisiera que esto se lo transmita a todos los compañeros que entiendan esto, que no hay peleas entre Cristina ni Alberto, que va a ser todo armoniosamente. Ya sabés por qué fue militante peronista. Muchas gracias. Y resistente, y la resistencia peronista.